de corrupción, de un lado y otro, que se han lanzado. Pero el caso de salud, que también lo sacó Cuarto Poder el día domingo, ayer sacamos más información, porque no solamente es este contrato de más de 2 millones de soles que ganó esta empresa vinculada a la familia Horna, familia política de César Acuña, sino también 29 órdenes de servicio que se dieron en tan solo 4 meses, del diciembre del 2024 a marzo del 2025, lo cual ya resulta por demás irregular, por más de 1 millón de soles que han merecido la investigación del Ministerio Público. Eso no, le pregunto nuevamente, doctor Salas, no deja en evidencia el fuerte vínculo y poder que tiene César Acuña, como denuncian varios líderes políticos dentro del sector salud, específicamente dentro de salud. Mira, primero lo mencionas a César Acuña como familiar político de los personajes Horna involucrados ahí. Claro, Brunella Horna no es su nuera. El familiar político de Richard Acuña, es la familia política de Richard Acuña. ¿Y Brunella Horna no era de César Acuña? Está bien, vamos por partes, pues, vamos por partes. Ya, familiar político. La sindicación inicial del reportaje... La sindicación inicial del reportaje... como pato y no es pato. Perdón, a ver, deja hablar. Por favor, déjele terminar. Así irrumpen. La sindicación inicial es una señora Magna Sánchez, representante legal de este consorcio que gana una licitación millonaria en E-Salud, es cuestionada por corrupción. ¿Ya? Es cuestionada por corrupción. Le sacan la foto con la tía Horna y con el abuelo Horna, y de eso tiene la culpa César Acuña. Richard Acuña ha salido en redes sociales a decir, Solo no se olvide del número de teléfono del papá, ¿no? De Brunella Horna, Gustavo Horna, que se consignen en la empresa de la señora donde es gerente general. Por eso, vamos por partes. Sale la foto de la tía Horna y el abuelo Horna, la culpa la tiene César Acuña. Ha salido Richard Acuña, luego de que se identifican los números de teléfonos como aquel número de celular del suegro, del papá de Brunella, a publicar en redes sociales que él no tenía conocimiento de estos contratos y que se materialicen las investigaciones y que lleguen al resultado que tengan que llegar. Eso se condice con la política de Alianza para el Progreso en este proceso de reestructuración, donde estamos luchando contra la corrupción interna incluso del propio partido. Ya, estos señores no son afiliados al partido, no son parte del partido, serán la familia política de alguien, pero la lucha contra la corrupción, acuérdate que yo soy el vocero oficial y soy vocero nacional del partido, ¿ya? Entonces mi voz es la voz oficial del partido. La lucha contra la corrupción desde Alianza para el Progreso se franquea, caiga quien caiga, así sea de la misma casa o de la misma familia, y será la justicia quien determine quiénes son los responsables. Si les encuentran responsabilidad, que paguen ante la justicia. Bueno, ante esa denuncia, ante la denuncia de Cuarto Poder, César Acuña salió a decir que él no sabía nada, que él no conocía nada, en la misma línea que Richard Acuña, que también pidió que se investigue. Nuevamente, ¿podemos creer que César Acuña, no solo candidato a la presidencia, sino líder, fundador del partido, no conoce nada de estos contratos millonarios con una institución donde además el actual presidente es militante de Alianza para el Progreso? Bueno, César Acuña es la degradación de la política, es el antivalor de la política. Para empezar, desde su formación, un hombre que dice que va a comprar votos a 5.000 soles repartiendo a la gente humilde para que voten de 5 familias, 10.000 familias por 5, que está grabado, todo el mundo lo sabe, lo ha visto, no tiene sustento moral para hacer política y menos de dirigir un país. Un hombre que ha sido tachado por plagiario, tampoco puede ser presidente. Un hombre que ha buscado incrustarse en los gobiernos subnacionales a través de municipios y gobiernos regionales para tener favores, seguramente. Ojalá que en algún momento se puedan investigar la cantidad de licitaciones que empresas cercanas o amigos, que seguramente no tienen el contrato para ganar las licitaciones con él, pero sí forman parte de toda una estructura clientelar, Omar. Doctor, para que responda al doctor Quesada, ante estas denuncias bastante serias y documentadas, ¿es suficiente que el candidato y líder político salga a decir que se investigue, yo no sé nada? ¿Le cree que esa es una respuesta política suficiente ante esta situación? ¿Cuál sería la respuesta, Omar Marín? No, por eso le pregunto. Se está sincerando y está diciendo que se investigue y que se encuentren los responsables, que se sometan ante la justicia y que la justicia se encargue. Si necesitan cubrir el pago a la justicia con cárcel, que se vayan presos. Esa es la política de Alianza para el Progreso. Si hacemos un ranking de partidos políticos con gran historia de corrupción, vamos a empezar. Primero con los rezagos de la mafia fujimontesista, que ahora está metida en Fuerza Popular, y el APRA.
¿Qué otros partidos políticos están investigados por corrupción? Partidos políticos. Partidos políticos. ¿Y qué personalidades en su grueso calibre tienen cuestionamientos por corrupción? Ahora, yo les pregunto a ambos, en el poco tiempo que nos queda para hablar un poco de propuestas, además de estas denuncias, ¿qué propone el APRA, por ejemplo, para combatir la corrupción? Bueno, nuestro candidato presidencial ha sido firme en el tema de la cadena perpetua para los altos funcionarios, pero al mismo tiempo el señor ha sido fiscal. Nosotros decimos, oye, el gobierno en vez de gastar en muchas cosas, los fiscales dicen que no tienen el tiempo suficiente, ni la cantidad de fiscales para inmediatamente administrar justicia en el sistema judicial con los jueces para acusar. ¿Por qué se demoran tanto en las investigaciones? ¿Les necesita presupuesto? Vamos a darle presupuesto. Es necesario darle al país un golpe de austeridad, pero también es necesario quitar a los mercaderes, a los mercantilistas de la política, que utilizan los dineros del Estado justamente a través de los beneficios que han tenido en universidades y otras cosas para hacer politiquería y llenarse los bolsillos de dinero. En la misma línea, doctor, ¿qué propone APP para luchar contra la corrupción? Mira, no he escuchado ninguna propuesta de lucha contra la corrupción. Está hablando de una modificación legislativa que lleve la cadena perpetua. Y hemos visto que la lucha contra la corrupción a través de la Administración de Justicia no soluciona el tema de corrupción. Tenemos, por ejemplo, la China, que tiene la cadena perpetua dentro de su normatividad, tiene la pena de muerte dentro de su normatividad. Sin embargo, tenemos empresas chinas aquí en el Perú vinculadas a actos de corrupción. Estamos esperando que alguno de ellos se le encuentre responsabilidad de la China y lo maten. Eso no soluciona la lucha contra la corrupción. En el Perú no tenemos política de prevención de corrupción. Para que haya política de prevención de corrupción, tenemos que hacer un análisis concienzudo de cuáles son los riesgos de corrupción que existen. Dentro de los riesgos de corrupción que existen, vamos a identificar, para no hacerla muy larga, solamente dos, porque son vastos los riesgos de corrupción que hay. Primero, la burocracia y segundo, la contratación pública. Respecto a la contratación pública, definitivamente tenemos que ver cómo estructuramos el mejor manejo del presupuesto del Estado y quitarle de la mano a ese presidente de región, a ese alcalde, el presupuesto del Estado y centralizarlo en una Superintendencia Nacional de Contratación Pública de Compra y Reclutamiento del Estado, ¿no? Bueno, se ve que no conoce el Estado, lamentablemente, porque lo que está diciendo es una barbaridad. Muchísimas gracias para ambos. Nos ha ganado el tiempo de este intenso e interesante debate. Hemos conversado con Martín Salas, candidato al Senado con el número 9 por Alianza para el Progreso, y con Omar Quesada, candidato a diputado con el número 2 por el partido aprista. Vamos a una pausa y venimos para conversar con Kluber Aliaga, ex ministro del INPA. A Omar Quesada, hay una responsabilidad penal o al menos una responsabilidad política de no solo el líder del partido de Alianza para el Progreso, sino además de quien en ese entonces era el gobernador regional de La Libertad y tenía justamente a su cargo a estos gerentes que, como bien concluye la Contraloría, han generado un perjuicio al Estado por más de 2.300.000 soles, dando estos concursos a dedo para estos emprendedores. Hay evidentemente una responsabilidad política y la responsabilidad penal se establecerá luego de las investigaciones, de a dónde han ido estos préstamos, estos recursos, dádivas, coimas, etcétera. Pero no es solamente eso, Omar. El señor Acuña ha establecido una cultura de corrupción en La Libertad. Hay diversas obras que se han paralizado. Ahí está el hospital de Virú, ahí está el hospital del Porvenir, las carreteras de Otusco, Sánchez Carrión, obras paralizadas. Es decir, la mayor cantidad de obras paralizadas las tiene el señor Acuña. El copamiento que ha hecho de los cargos públicos, el presupuesto que ha reducido para los gastos corrientes, en contra del desarrollo de la población. Están construyendo un edificio para la burocracia del gobierno regional de cerca de 50 pisos, porque al final no saben ni para cuántos pisos son, dejando sin agua a lo que es el Alto Trujillo. La carretera que han contratado a una señora que tiene 23 años, que hace 3 años nada más tenía su empresa desde el aeropuerto de Huanchaco hasta Trujillo, y muchas obras más a Salaverry, y además todo el mundo va a decir, Trujillo es un desastre, a más allá de la violencia. A ver, ese es el legado, y vuelvo al reportaje porque no quiero salirme de la denuncia puntual. La denuncia puntual es que gerentes del gobierno regional de La Libertad estaban cobrando 25.000 soles a emprendedores para que sean incluidos.
y detrás de eso lo que se ha determinado es que efectivamente aquí todo ha sido irregular porque estos emprendedores que ganaban para entrar al programa y recibir financiamiento público con dinero de todos los peruanos, de todos los liberteños, no cumplían los requisitos. Es decir, claramente hay irregularidades, claramente se va a investigar esto en el fuero penal, pero estamos hablando de lo político. Esto demuestra, para que le pueda responder doctor Salas al doctor Quesada, que el legado de César Acuña, cuando vemos estos casos, es el legado, como dice el doctor Quesada, de corrupción, de obras paralizadas, de copamiento en la libertad. Mira la delicadeza de las afirmaciones, sobre todo viniendo de alguien que milita en el APRA, cuya historia de corrupción es notoria y cuyo líder no aguantó la persecución penal y terminó suicidándose, ¿no? Los casos Petroaudios, los diversos actos de corrupción con Odebrecht, etcétera, ¿no? Nada tenía que ver con Alan, ¿no? El caso de Rómulo León, el caso, ¿no? Entonces, si hablamos de corrupción y legado de corrupción, tenemos pues el APRA como señal clara de la corrupción en el país, ¿no? Ahora, es delicado, ¿por qué? Porque acaba de decir él, y espero que tenga las pruebas correspondientes, de que César Acuña instaura una cultura de corrupción. Hay que ser responsable con lo que se dice. César Acuña no tiene ninguna denuncia por corrupción. Bajo esa situación, entiendo yo que en este momento precisará cuáles son las pruebas de esa cultura instaurada por César Acuña. Es muy delicado. Repito, si se encontró un acto de corrupción, tenemos 550.000 militantes. De los 550.000 militantes, yo quisiera saber quién puede hacer un filtro para precisar quiénes se meten en actos de corrupción y quiénes no. Segundo punto, hoy día yo no puedo ser corrupto. En el supuesto negado, mañana me convierto en corrupto, ¿la culpa es de APP o de César Acuña? No, señores, que respondan ante la justicia y que terminen presos si la justicia determina de que están metidos en acto de corrupción. Pero de eso no se puede echar la culpa, ni al presidente del partido, ni a Alianza para el Progreso. Legado de corrupción hablamos del gobierno aprista, el primer y el segundo gobierno. Y ahí estaban las investigaciones. A ver, para que responda Omar Quesada, le he dicho que el legado de corrupción es del APRA, pero solo un dato para que le pueda contestar. Bajo la premisa del doctor Salas, que entiendo que es una premisa incluso más legal que política, uno tendría que pensar que la cabeza, el gobernador regional, el responsable político y además administrativo de la organización de la institución, no sabía nada de los tantos casos que ya se han destapado del gobierno regional de la Libertad. Para que conteste igual, ¿es creíble que la cabeza no sepa nada de las manzanas podridas dentro de la organización? Bueno, una organización como la que tiene el señor Acuña, donde él es el dueño y tiene empleados, si no los tiene, los contrata o los saca de las fiscalías o de los juzgados o de cualquier lugar, es difícil que no tenga el control. APP no es un partido político con estructura, con ideología, nada, es simplemente un grupo de gente que los agrupan para tomar municipios y gobiernos regionales. Por eso es que es la cultura. El copamiento no es un acto político exactamente. El copamiento es la perversidad de la administración pública. Las obras paralizadas, las licitaciones que se pierden, que no se hacen, señalan evidentemente que no es solamente uno, sino en distintos lugares, y lo vemos a nivel nacional. Pero ¿qué responde Omar Quesada ante lo que señala el doctor Salas y recuerda del gobierno del expresidente García, sobre todo el segundo gobierno, entiendo que se refiere, caso Petroaudios, caso Odebrecht, caso Rómulo León, que está vinculado al de Petroaudios, que el legado de corrupción es del expresidente García, y no voy a repetir lo último, pero es lo que ha dicho. Pues sí, pero mayor cuidado debería tener en decir si está señalando dame la cultura de la corrupción. No, la verdad es que es contradictorio cuando dice Acuña no tiene nada que ver. Bueno, y sí culpa o pretende culpar o deslizar civilinamente el hecho de que Alan García debería haber estado metido en acto de corrupción. Nadie, y él siendo fiscal lo sabe, nadie acusó mientras estaba vivo a Alan García. Y lo que hicieron fue, en el Ministerio Público, cambiarle de abogado para sacar a quienes podían y debían acusar para salvarse la cárcel. Entonces, no estamos hablando efectivamente de lo que el APRA como legado. El APRA, si él no lo sabe, porque recién ha dejado el Ministerio Público para enrolarse en un partido político y seguramente con los actos de corrupción va a terminar pronto en otro lado, en otro partido, lo cierto es que el partido aprista en el segundo gobierno ha tenido una posición no solamente severa con todo lo que puede hacer, incluso escándalos
porque muchos de los escándalos no se llegan a comprobar con sanciones. En Petroaudios algún aprista ha estado preso de ninguna manera. Usted ha sido procurador, ex procurador fiscal anticorrupción. Fiscal anticorrupción, así que argumentos y recuerdos debe tener. ¿Es verdad lo que dice el doctor Quesada, que a Alan García nadie lo acusó de corrupción? Mientras él estuvo vivo, no, nadie, ni uno. Alan y García, los que acusaron hasta ahora no han podido Alan comprobar García nada. tenía sendas investigaciones por presuntos actos de corrupción. Ahora, no se llegó a determinar la verdad de lo ocurrido en estas indicaciones por acto de corrupción que tenía Alan García porque simplemente no soportó la persecución penal y precisó o prefirió quitarse la vida antes de someterse a la justicia, porque sabe que iba a obtener un resultado a todas luces a favor de la justicia, ¿no? Está haciendo brujería. Porque está diciendo, debería tener, sabía los resultados. ¿Qué Ahora, cosas sabe cuando hablamos el del señor? copamiento del Estado, recordemos pues la cantidad de jueces y fiscales que habían con la estrellita en el corazón, donde sí estaba tomado el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es por eso también que se generó cierta impunidad en aquella década de los 80 y en el segundo gobierno de Alan. Ya, pero ahí hago... No responde nada y encima es contradictorio. Lo cierto es que hay que decir las cosas con los hechos. Lo que está diciendo Cuarto Poder, lo que acaba de demostrar, está palmariamente demostrado. Yo no he dicho que tenga responsabilidad penal, eso tendrá que ser, lo he dicho bien claro, en las investigaciones, pero ojalá puedan hacer las investigaciones, porque muchas de las investigaciones quedan truncas, porque seguramente muchos de los fiscales que investigan, de los jueces, han tenido y han logrado ascenso con las maestrías que regalaba César Acuña. Entonces, bueno, es también un término figurativo. Lo cierto es de que necesitamos, por ejemplo, ¿por qué se busca poner al contralor de APP? ¿O no tenía vinculación el contralor con APP? Ya, eso es copamiento, porque claramente cuando se designa el contralor también se cuestiona, oye, es cercano a César Acuña, ¿por qué? Porque ni bien ingresa el nuevo Contralor General de la República, se designa en puestos claves a militantes de Alianza para el Progreso. ¿Ahí no hay copamiento, doctor Salas? Mira, primero tienen que determinar de manera objetiva, cuando se habla de copamiento, cuál es el nexo o el lazo que existe entre César Acuña con el candidato, el que postula al cargo específico y que logra llegar al cargo específico, ¿no? El hecho de contratación de personal no depende de Alianza para el Progreso ni del presidente del partido político. Eso depende del titular de la cartera o de quien ejerce el cargo público. A diferencia del APRA, ya ha sido muy notorio y conocido, donde la Administración de Justicia pues estaba copada de sendos seguidores apristas y las investigaciones que se seguían incluso contra el gobierno aprista terminaban ya, en el archivo. Pero voy al otro caso, porque este caso de Procompite es escandaloso, la Contraloría haya dado una conclusión con data. Es importante decir que yo no niego esa investigación. No yo he dicho, responde. si hay responsabilidad, que terminen presos. La corrupción no se debe tolerar en ningún ámbito, doctor, ni en la propia casa ni en la propia familia. Pero doctor, el que tenga que rendir cuenta la justicia, que la rinda. Pero para solo funcionar como moderador y no entrar al debate, es difícil pensar que la cabeza o el líder del gobierno regional, ya no hablar del partido, del gobierno regional, de la institución en sí, no conocía de, digamos, estas redes que se habían tejido dentro de su organización. Además que no se trató de una sola red, sino como bien recuerdo Omar Quesada, también teníamos el otro caso de concesiones o adjudicaciones de obras de millones de soles, como más de 500 millones de soles, a una jovencita que no tenía la mayor experiencia, de 23 años, y vimos que había un nexo con el papá y todo esto que también ya se reveló. Para el Progreso. Entonces, la pregunta es, ¿realmente César Acuña no conoce nada, no sabe nada, recién se entera, como dice? Mira lo distinto y ocurre en todas las casas. ¿Tú te acuerdas en la época de la mafia fujimontesinista, cuando los directores de los canales de televisión, incluso América Televisión, desfilaban por la salita del CIN para recibir sendas coimas de compra de los titulares de prensa? La pregunta era, ¿sabía el personal que trabajaba en América que su directivo se reunía con Vladimiro Montesinos? Pero acá se trata del directivo. Aquí se trata de la cabeza, el líder del partido, el corte de jamón. Yo he sido presidente regional. Es difícil que el presidente no sepa
Primero, quiénes son sus funcionarios, quiénes son sus gerentes, el copamiento que ha habido, el manejo escandaloso. Vayan ustedes a Trujillo y pregunten el desprestigio en el que ha asumido lo que debería ser la segunda ciudad del país. Vamos a una pausa, me matan acá, pero quiero seguir hablando de salud, porque ahí incluso el vínculo es más directo, porque en salud se trata ya de la familia política de César Acuña, de la familia Horna, donde también ha quedado en evidencia que la empresa que ha ganado contratos millonarios tenía el número de teléfono del